Muy buenas noches, mi nombre es Elio Jacob Bernal Solís y voy a hacer pues entonces la presentación de un proyecto final de la materia que estoy viendo que es estadística inferencial. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre las tablas de contingencia. Para esto pues utilicé una plantilla, una presentación en Canva explicándole pues el paso a paso y la introducción de este proyecto. Entonces vamos para allá. Entonces, como tal, la presentación del proyecto quiere decir que vamos a hablar entonces sobre la tabla de contingencia. Seguimos con una tabla de contenido, pues entonces son los temas que vamos a abordar en esta presentación. Entonces, como tal, vamos a ver la introducción de qué son las tablas de contingencia, para qué se usan las tablas de contingencia y cómo se construye una tabla de contingencia. Ejemplo también donde se ve relacionado el uso de la tabla de contingencia y pues a lo último sugerencias y agradecimiento por ver esta presentación. Entonces seguimos. Nos encontramos con la introducción de qué es una tabla de contingencia. Antes de hacer un proceso o un ejercicio, tenemos que saber primero que todo pues, la introducción de lo que vamos a hacer, teóricamente, pues, qué se define esto, ¿sí? Entonces, una tabla de contingencia es teóricamente podemos definir lo que es como una tabla que se trata de formar, organizar datos para observar cómo se relacionan las dos variables cualitativas o categóricas, ¿sí? Es una herramienta también muy fundamental en numerosos estudios, ya que permite resumir y destacar las principales características de conjuntos de datos representados en números reales. Entonces, como tal, esta es la definición de una tabla de contingencia. Seguimos. ¿Para qué se usan las tablas de contingencia? Los divide en tres objetivos. Entonces, las tablas de contingencia se pueden usar para la ayuda a determinar probabilidades condicionales con bastante facilidad, ¿sí? Como objetivo número dos, la tabla también muestra valores de muestra en relación con dos variables diferentes que pueden ser dependientes o contingentes entre sí. Y en el objetivo número tres, recurriendo a los datos de un problema, se presenta un ejemplo que permitirá introduciendo distribuciones conjuntas, cálculo de probabilidades, representaciones gráficas y procedimientos que ayudan a analizar la asociación de entre variables. Seguimos con la tercera diapositiva, que quiere decir, pues, cómo se construye una tabla de contingencia. Para eso también lo dividí en tres pasos. El primer paso es, debemos primero tener que realizar una investigación y recoger datos numéricos sobre el tema en cuestión. Eso quiere decir que para realizar una tabla de contingencia, primero tenemos que saber de qué hablar o qué datos recolectar, ¿sí? Para como segundo paso, entonces solamente tenemos que ordenar los datos según su naturaleza o como queremos ordenar de manera que concluya la tabla. Entonces, después de que tengamos la tabla, tenemos que tener bien claro dónde vamos a incluir los datos. Y como tercer paso, claramente debemos tener muy claro las variables con las que queremos clasificar los datos para poder hacer una interpretación correcta, ¿sí? También tener claro los datos que vamos a analizar y a meter en esa tabla. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo con el uso de la tabla de contingencia. Entonces, para esto me apoyé también de unos artículos universitarios para dar un ejemplo claro y conciso. El ejercicio dice, en la tabla de contingencia mostrada en la siguiente página, y ya vamos a ver, se muestra que se han recogido los resultados de todos los partidos de un equipo de fútbol durante una temporada entera. A partir de esta información, calcula las siguientes probabilidades, perdón. Primera pregunta, entonces, dado a un partido cualquiera, ¿cuál es la probabilidad marginal de que el equipo pierda? Entonces ya lo vamos a ver en la siguiente página de soluciones. ¿Cuál es la probabilidad conjunta de jugar de visitante y ganar? ¿Y cuál es la probabilidad condicional o probabilidad condicionada de ganar si se juega el local? Entonces, para esto vamos a ver la siguiente página que nos muestra la tabla. Entonces, esta es la tabla de contingencia que hicimos o que formé. Quiere decir que entonces tenemos a dos equipos, local y visitante, cualquier nombre puede llamarse los equipos. Tenemos entonces la fila de victorias y la fila de derrotas y la fila de total. Entonces ya como observamos en la tabla, miramos el local cuántas victorias ha tenido y el visitante cuántas derrotas ha tenido, sumando el total, ¿sí? Entonces la tabla de contingencia como lo están viendo es un 2 por 2. ¿Qué quiere decir 2 por 2? Que entonces tiene dos filas y dos columnas. Para calcular una probabilidad se debe dividir el número de casos favorables del evento entre el número total de casos posibles, es decir,
para calcular la probabilidad es esta. P, que quiere decir probabilidad, es igual, probabilidad se divide por A, que A en este caso es el total de números de victorias, ¿cierto? No dividido por el número total de los casos, que es en este caso el 50. Entonces seguimos a la siguiente página. Pasos de solución. Entonces, vamos a responder o a dar solución a las preguntas que nos hacía el ejercicio. Como, como primera solución o la primera pregunta nos dice, entonces debemos calcular la probabilidad marginal de derrota, ¿sí? Entonces, para calcular esto debemos dividir el número de derrotas observadas entre 20, que el 20 es el número de derrotas, entre el número total de partidos, que en total se han jugado 50 partidos y 20 derrotas ha tenido para un promedio de 0,4. Ya damos a paso al segundo lugar, que es la segunda pregunta que nos dice, entonces, para ya la probabilidad conjunta que suceda al mismo tiempo, jugar al visitante y ganar, se debe dividir el número de victorias sucedidas jugando de visitante. Entonces, victorias sucedidas de visitante han tenido 11 entre el número total de partidos, que es 50. La fórmula como tal, entonces, es la probabilidad de victorias y visitantes dividido entre 11, que es los partidos ganados de visitantes, y 50 total de partidos jugados, para una probabilidad de 0,22. Por último, sencillamente vamos a la tercera respuesta que nos dice para determinar la probabilidad condicional de que el equipo gane cuando juega de local, ¿sí? Entonces, para esto tenemos que calcular el cociente entre el número de victorias locales, que son 19. Acá acá le dejé la tablita. Entonces, el número de victorias de local han sido 19 y el número total de partidos que ha sido 50, ¿sí? Que es el número que hemos manejado en todas las fórmulas. La fórmula sería la siguiente. Entonces, la probabilidad de victoria, ¿cuántas victorias ha tenido el local? Entonces, ya sabemos que acá de local ha tenido 19 victorias y de 25 partidos que se ha jugado y ha ganado, ¿sí? De local, para una probabilidad de 0,76%. Esto daríamos la respuesta pues a la tercera pregunta como tal y a la finalización de la tabla. Entonces, a la siguiente página podemos ya encontrar pues, las sugerencias del ejercicio. ¿Qué tal? Me pareció algo muy sencillo, muy fácil. Claramente es como investigar fuentes y pues mirar también ejercicios, videos por YouTube que me ha ayudado también. Es muy fácil de construir esta tabla, ¿sí? A cualquier ejercicio, con cualquier datos podemos hacerlo. Entonces, pues mi sugerencia como para este ejercicio es, luego de ver el desarrollo de este ejercicio, nos fijamos que el cálculo de probabilidades no siempre es el mismo de la misma manera, se utilizan para la misma manera, ya que el denominador de la fórmula, el número total de casos, varía junto a la probabilidad, ¿sí? Entonces, pues digámoslo, esta fórmula no sirve para todos los casos, claramente. Entonces hay muchos tipos de casos de fórmula, entonces ya es investigar más el tema, ¿sí? Y así culmina la presentación de este tema, de las tablas de contingencia. Tema muy interesante y muy útil, como lo decía en un principio, para optimizar datos de estadística, el cual también me ha apoyado en fuentes bibliográficas de universidades y artículos de estudio, que al final de esta presentación dejaré los links de los artículos donde me apoyé. Y listo, pues entonces ya quedaría agradecerle por el tiempo pues tomado por ustedes por ver este video y pues de antemano le agradezco también por mi presentación. Recuerdo que soy Eliud Jacob Bernal Solís, soy estudiante de la CUN, Administración de Empresas, ¿sí? Estoy viendo la asignatura Estadística Inferencial. Entonces, pues aquí dejo mi número de contacto y mi correo electrónico institucional. Entonces, ya como le dije anteriormente, dejo la página de recursos, la fuente donde investigué, ¿cierto? Los autores son las universidades, artículos de las universidades que pues han subido para ese apoyo. Y pues nada, ya sería toda mi presentación. Agradezco, profe, y pues espero les haya gustado. Entonces, hasta luego, profe. Buenas noches.